Llegó un día que muchos hinchas de River estaban esperando desde hace bastante tiempo, pero que tampoco querían que llegara y que les duele bastante. Marcelo Gallardo dejó de ser técnico de la institución y dirigirá su último partido ante Banfield en el Monumental. Yo soy Juanjo Vivou y hoy en Fuerte al Medio vamos a analizar la salida y el último paso del segundo ciclo de Gallardo en el Millonario. Vamos. En una acción tardía pero necesaria, River, de común acuerdo, la dirigencia con Gallardo, terminan decidiendo que hasta acá llegó el segundo ciclo del muñeco, que quizás no fue para nada lo que se esperaba cuando volvió tras el paso de Michelis. Era quizás una necesidad de tener a Gallardo, una necesidad que se había formado con el paso del tiempo, con el paso de los años para los hinchas de River. Y bueno, la realidad termina siendo que, como digo, no fue un ciclo para nada positivo. La verdad es esa. Y bueno, quizás, como digo, ¿por qué dije tardío? Porque la realidad es que River podría haber comenzado el 2026 con un nuevo técnico. Quizás el pensamiento fue hacer un borrón y cuenta nueva, pero la realidad es que con lo que se había visto en el 2025 y con el desastre que termina siendo la clasificación a la Copa Sudamericana, más no a la Libertadores, obviamente las cosas eran bastante difíciles de revertir. Y era un soporte que se le iba a dar a Gallardo únicamente por ser eso mismo, Marcelo Daniel Gallardo, el mejor técnico, el mejor entrenador de la historia de River, pero igual una situación bastante difícil. Finalmente termina pasando lo que muchos creían o lo que más se esperaba que iba a pasar, y bueno, así están las cosas. Gallardo dirigirá en el Monumental ante el Taladro, ante Banfield, y se irá de la institución. Quizás fue cama, quizás fue desastre, quizás fue malas decisiones, soberbia, son muchas cosas, pero para poder entenderlo mejor y para poder analizar esto mismo, repasemos el 2025, que es donde comienza la debacle del River de Gallardo, hasta llegar a nuestros días, donde se confirmó, luego del partido contra Vélez en el Amalfitani, que el muñeco ya no estará en Núñez dirigiendo por el tiempo que sería necesario. Y bueno, si estamos hablando del 2025, no vamos a decir todo el año, porque sí, la realidad es que el año tuvo bastantes fracasos. Primero, en la primera parte del año, quizás un momento más entendible o derrotas que podían suceder, pero que no terminan siendo la gota que colmó el vaso del mal momento. Si estamos hablando, no colmar el vaso, la renuncia, porque termina siendo ahora. Pero bueno, ya tenía la Supercopa contra Talleres, que quizás era innecesaria, pero termina siendo una derrota y también dura por el tema de los penales y la racha que tenía Gallardo y River en ese sentido. También está la eliminación del torneo de apertura, donde River estaba haciendo las cosas dentro de todo bien, termina quedando eliminado con Platense, y el Mundial de Clubes, que por más de que se termina opacando eso por otras cosas del mismo torneo, River hizo un papelón, fue un desastre, una desilusión, porque le había tocado un grupo bastante accesible y porque la verdad que en la previa se veía un River que por más de que no había hecho fichajes para ese entonces, para esa competición, podía llegar a algo. Es más, los hinchas de River decían que si jugaban bien, si salían todas las cosas bien, podían llegar incluso hasta cuartos o semis. Algún optimista muy fuerte, ¿no? Pero no, se terminan quedando en grupos. Sí que es un golpe bastante bajo. Sí es algo que podía pasar, pero con la expectativa y con los equipos que había en la fase de grupos, en la fase que le termina tocando a River, las cosas son bastante más complicadas y más desilusionantes también. Lo que termina marcando la debacle y el mal momento de River termina siendo la eliminación por Copa Libertadores ante el Palmeiras, porque por más de que River nunca estuvo a la altura en esa serie, tampoco nunca estuvo como un principal candidato, sacando el hecho de ser River, ¿no? Porque la realidad es que le había tocado un grupo bastante accesible
y sufrió y mucho con Libertad de Paraguay. Una serie que se va a recordar más por la sorpresa de que River terminó ganando en los penales y que Melgarejo erró todo lo que tuvo. La verdad que fue una serie muy mala para el delantero. Más de eso no. Y eso también igual terminó siendo una ayuda, o lo que parecía ser una ayuda, porque River ganaba por penales, entonces mantuvo una ilusión de eso. Era como un sabor de las cosas están un poco mal, o más o menos, pero con esto podemos salir a flote y demás. Y la verdad es que en un tiempo bastante efímero, bastante corto, termina pasando eso. Es más, por Copa Argentina, River le ganó por penales a Unión de Santa Fe, lo que también terminó significando otro plus, otra victoria por la tanda de los penales. Por más de eso, tenemos que también incluir que Gallardo había dicho en conferencias anteriores, con todas las otras tandas que había perdido el Millonario, que si el equipo jugaba bien y merecía pasar, no necesitaba pasar por la tanda de los penales, por esa vía, ¿no? Si el equipo quería ser superior, debería ser superior los 90 minutos y ganarlo y ser eficaz, no por penales. Bueno, después cuando terminan estas victorias por esa misma vía, no se dijo nada, pero igual también es algo para destacar, ¿no? Porque era algo que a otros equipos les servía y era quizás una ventana muy fuerte. Bueno, River lo debilitaba. Era la kriptonita de Superman, los penales y River. Y en un momento de eso se terminaron amigando. Entonces quizás era algo que mantuvo una ilusión. Pero la realidad es que River nunca estuvo metido 100% en la Libertadores como un candidato. También sumado que en cuartos le termina tocando el que para ese entonces era el mejor equipo de Sudamérica y de los mejores del mundo, el Palmeiras, que sacando las semis y la final era el mejor equipo y el máximo candidato a salir campeón de la gloria eterna. Termina siendo un bombazo, por más de que era una tanda perdible, es una derrota muy dura y que el hincha en cierta parte no se la esperaba. Y bueno, termina pasando. Al fin y al cabo termina pasando. El único momento donde uno decía, bueno, River puede levantarse, puede salir ganando en esta tanda, es los comienzos de cada partido, de la ida y también de la vuelta, con un Maxi Salas en un gran nivel. Pero bueno, termina desencadenando esa misma derrota y el dolor que generó para el club eso mismo, un hecho de varios sucesos negativos. Luego de aquella eliminación por Copa empezó un muy mal momento del Millonario, del conjunto de Núñez, porque empezó a perder bastantes partidos, bastante también insólitos, ¿no? Y llegó a un mal momento que pasó e hizo que el equipo empiece a bajar en la tabla anual. Obviamente en un torneo apertura o clausura del fútbol argentino, donde del octavo para arriba en cada zona termina clasificando y de ahí todos están en igualdad de condiciones, tampoco es un desastre, pero River empezó a perder varios partidos y se alejaba de la zona directa de Libertadores en la misma tabla anual. Ahí aparece un factor, aparece algo bastante grande, que es la Copa Argentina, ¿no? River estaba perdiendo bastante y no se tenía la certeza o la seguridad que se tenía en otros casos de que River iba a poder terminar clasificando por esa vía y por los otros partidos. La Copa Argentina, donde el Millonario ya estaba en semifinales, se veía bastante más atractiva por el hecho que era ganar 2 series, 2 partidos y ya está, y ya me quedo tranquilo de que clasifiqué. Y no, la verdad que el pensamiento, que también le pasó a otros, era bastante acertado, no lo termina haciendo, ¿no? Pero bueno, también es algo quizás que salvaba un poco el año, ¿no? Porque con las otras derrotas que ya habíamos mencionado antes, era un año bastante trágico. Lo mismo le pasó a Boca. Boca que estaba bastante mal, en 2021 estábamos jugando bastante mal, pero que finalmente con la victoria por Copa Argentina y clasificación a Libertadores termina mejorando un poco las cosas, o al menos salvando el año, ¿no? Para no dejar una imagen tan negativa. Eso era algo quizás que también le podía servir al River 2025, que finalmente termina jugando un partido horrendo
con Independiente Rivadavia y termina ganando la lepra mendocina por la vía de los penales. Otra vez los penales en River, madre mía. Pero bueno, le quedaba ganar lo más que pueda en la fase previa del torneo clausura y después ver qué pasaba, tratar de salir campeones después de los playoffs. Llega ahí también otro momento muy malo. River seguía mal, no es que después se enfocó y empezaron a hacer las cosas bien, siguió mal. Y también después tenemos otro lado, el lado de Boca. Se venía el superclásico y Boca estaba muy bien. Úbeda había podido levantar y Boca había podido ganar varios partidos bastante claves. Esto termina haciendo que lleguen para el superclásico un muy buen Boca y un muy mal River. Estaba cantadísimo que el Ceneice iba a terminar ganando, pero no de la forma que lo terminó haciendo. 2-0, pegó un baile todo el partido. Es uno de los pocos clásicos o el único que yo pude ver tranquilo desde el minuto 1 o desde que me di cuenta para lo que iba el partido. Es algo bastante grande, es bastante grosso. Y si no fuera por la inefectividad de Milton Jiménez, Boca tranquilamente lo podría haber ganado 3, 4 o hasta 5-0. Quizás sí 4, no sé si 5, pero bueno, fue una superioridad muy grande ese partido. Pero bueno, vuelve a aparecer un factor que voy a volver a mencionar porque mismamente estaba haciendo en esa época y era un arma de doble filo. El torneo lo puede ganar cualquiera, pero por más del mal nivel, si después ganas los playoffs y salís campeón, es una oportunidad, es algo de que estás en igualdad de condiciones con todos, pese a los momentos. Llega la serie con Racing, una serie donde aparece la figura de Ian Zubiabre, pero no alcanza y los mismos errores de Martínez Cuarta y lo insólito el tremendo error garrafal de Galarza Fonda terminan haciendo que Racing gane ese partido en el último minuto y clasifique a las siguientes rondas, terminó quedando subcampeón. River tuvo la noticia ahí de lo peor que podía pasar, terminó pasando. River no iba a jugar la Libertadores después de tantos años de estar presente y volvía y recaía en la Copa Sudamericana, ya con este terrible evento, con este error, con este mal juego, ya se podía ver que Gallardo, que en momentos no sabía qué hacer, tendría que irse, ¿no? La gente estaba pidiendo eso mismo, pero bueno, desastre tras desastre seguía porque era el mismo Gallardo y no lo vamos a sacar a esta altura del año, ¿no? Bueno, la realidad es que terminó un año bastante negativo, pero como digo, River dijo borrón y cuenta nueva. Va a empezar un nuevo año, nuevas expectativas y se puede salvar la imagen, se puede salvar el momento. Entonces, ¿qué tenía que hacer River? Un buen mercado y un presente, un inicio ilusionante. Termina siendo ambas porque, bueno, está el mercado de pases que trajo solo 4 futbolistas, pero entre ellos 2 grandes incorporaciones como las de Aníbal Moreno y Kendry Páez. Y bueno, un buen arranque. Le gana a Barracas, le gana a Gimnasia y ahí también se empezaron a decir bastantes cosas, ¿no? Quintero, que bueno, siempre fue el que mantuvo, el que acarrió al equipo, que tuvo que hacerse cargo, poner el equipo al hombro y seguir. Está jugando muy bien. Martínez Cuarta y el Huevo Acuña, supuestamente en esos 2 partidos empezaban a tener quizás un nivel mejor, pero luego River termina recayendo y termina haciendo lo mismo que en el 2025, porque después empata con Central un partido bastante duro, que sí, la realidad es que el Millonario mereció ganar, y después vienen 3 derrotas seguidas en la Copa de la Liga, en el torneo apertura, perdón. Después también está la Copa Argentina, que sí, River ganó contra Ciudad Bolívar, un rival muy menor, pero que la verdad es que por más que mereció ganar, estuvo muy mal en la eficacia de los delanteros y termina ganando con un penal bastante extraño en los últimos minutos. Pero bueno, la gente tampoco hizo saber que bueno, qué bueno clasificamos. No, la gente estaba enojada.
clima de derrota de River ante Ciudad Bolívar y terminan clasificando a la siguiente ronda. Y ahí también lo que nos faltaba mencionar, las 3 derrotas que terminan culminando o llevando a esta renuncia o este fin de segundo ciclo para Marcelo Gallardo. El 4-1 con Tigre, que fue un paseo bárbaro. River en ningún momento se pudo reponer o intentar mismamente reponerse. La derrota con Argentinos, que es así, para mí era la del último partido, porque tenía todo. Echaron a Gallardo. River en ningún momento tampoco trató de levantarse tras el gol de López Muñoz. También en todos estos partidos se hizo presente la ley del ex, un fenómeno bastante fuerte. Y finalmente la otra derrota, la última, o no sabemos cómo la del con Banfield, 1-0 ante Vélez con gol de Lanzini. Finalmente se termina tomando esa decisión que parece correcta, pero con todo lo que habíamos visto antes, ¿no se podría haber ido antes Gallardo? Es una salida que al pueblo gallina le duele, pero entiende, porque desde hace bastante que venían pidiendo la cabeza de Gallardo. Pero bueno, es un técnico que le hizo ganar todo y que tiene las llaves del club, por lo cual tampoco es una salida con enojos o echar al técnico, ¿no? Pero bueno, era algo bastante necesario. Como digo, quizás podría haber sido anteriormente, ¿no? Es más, para mí River tendría que haber comenzado el 2026 con un técnico nuevo. Pero bueno, las cosas. Finalmente, al fin y al cabo se termina yendo Gallardo de Núñez para no saber lo que va a pasar de su futuro. Ahora sonará la danza de nombres, donde están nombres bastante fuertes, como por ejemplo el de Chacho Coudet, Ramón Díaz y muchos más que se van a ir aclarando o oscureciendo a medida de que pase el tiempo. También viendo cómo hace para el funcionamiento del equipo. La verdad que los últimos partidos con Gallardo al frente parecieron que todos los futbolistas le estaban haciendo una cama. Algunos parecía que no habían jugado al fútbol en su vida. La verdad que es algo bastante insólito, pero que bueno, quizás con la danza de nombres, como dije anteriormente, puede pasar que alguno mejoren, ¿no? Hay que ver si fue una cosa del técnico, de los jugadores, del esquema o qué. Es algo que también nos enteraremos con el paso del tiempo. Y también, bueno, ver qué será el futuro de Gallardo. Pero bueno, es una decisión que para el pueblo millonario, para la gente de River, era algo que duele, pero que era necesario. Esa es la realidad. Pero bueno, quiero saber vos qué opinás y también a ver si te refresqué un poco la memoria con todo lo que fue el 2025 y también este corto, pero al fin comienzo de 2026 para River. También me gustaría que en la caja de comentarios me sugieras para vos quién debe ser el técnico del Millonario y qué será del futuro de Gallardo. Por mi parte, yo soy Juanjo Vivou, espero que les haya gustado el video y esto fue Fuerte al Medio. Fuerte al medio.